Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero que me digan quién está conmigo hoy, desde dónde nos escuchan y qué hora es por allá. ¿Están listos? Entonces, vayamos al primer relato. ¿Qué onda, Nero? Espero que andes bien por allá. Mi nombre es Ricardo y vengo desde Durango para contarte algo que llevo cargando más de 6 años. Nunca lo había platicado completo porque la neta me da miedo recordarlo, pero algo dentro de mí me dice que ya es momento de soltarlo. Lo que viví en aquella mina me marcó para siempre, no nada más en el cuerpo, también en la cabeza. Aquí va mi historia, tal como pasó. Yo entré a trabajar a la mina cuando tenía 27 años. Después de que mi papá perdió su empleo y la cosa en la casa se puso color de hormiga. Era una mina de plata en la sierra, como a 3 horas del pueblo más cercano, metida entre cerros donde la señal del celular no llegaba ni de chiste. El sueldo estaba bueno, mucho mejor que cualquier otra chamba que pudiera conseguir un morro como yo sin estudios. Acepté sin pensarlo demasiado. Los primeros meses fueron pesados, pero normales. Bajábamos al socavón a las 6 de la mañana y salíamos hasta las 6 de la tarde. 12 horas respirando polvo, sudor y el olor a tierra húmeda que se te mete hasta los huesos. Mis compañeros eran buena onda, casi todos morros del mismo rancho o de pueblos cercanos. Hacíamos carrilla, compartíamos el lonche y nos cuidábamos las espaldas allá abajo, porque uno nunca sabía cuándo se iba a venir abajo una piedra. El supervisor se llamaba Don Eleuterio, un señor como de 50 y tantos, alto, flaco, con la mirada bien fría. Casi no hablaba con nosotros, solamente daba órdenes y se desaparecía por horas en los túneles del fondo, esos que supuestamente ya estaban clausurados. Yo siempre lo sentí raro, como que algo no cuadraba con él, pero ¿quién era yo para decir algo? Él tenía el poder de correrte sin darte explicaciones, y a mí me urgía la chamba. Todo empezó a cambiar como en marzo del 2018. Primero fue Chuy, un compañero de Zacatecas que llevaba como 2 años en la mina. Un lunes simplemente no llegó, y cuando preguntamos, la oficina nos dijo que había renunciado de un día para otro, que se había regresado con su familia. Nadie se lo creyó del todo porque Chuy era de los más entrones y siempre andaba diciendo que iba a juntar para comprarse un terrenito. Pero pues uno se aguanta y sigue. Después fue Beto, luego el Pollo, luego un morro nuevo que apenas llevaba unas semanas. 4 en menos de 3 meses, todos supuestamente renunciados, todos sin avisar, sin despedirse, sin recoger sus cosas del cuarto donde dormíamos. Algo bien feo se empezó a sentir en el ambiente, una cosa pesada que ni el más bromista podía espantar con una carrilla. Yo sentía que algo turbio estaba pasando, pero todavía no me imaginaba lo que iba a descubrir esa madrugada del 6 de junio. Esa noche no podía dormir. Habíamos perdido a otro compañero el día anterior, un morro al que le decíamos el Tabo, y la versión oficial era otra vez la misma mamada de la renuncia voluntaria. Me quedé acostado en mi catre viendo el techo, escuchando los ronquidos de los demás, sintiendo que algo me apretaba el pecho. Como a las 2 de la mañana escuché pasos afuera del cuarto, pasos lentos, pesados, que se alejaban hacia la entrada de la mina. Me asomé por la ventanita. Era don Eleuterio caminando solo, con una lámpara de mano y algo grande cargado al hombro, envuelto en una lona azul. Se me heló la sangre porque no había ninguna razón para que él entrara a la mina a esas horas, menos cargando algo así. Me puse las botas sin hacer ruido, agarré mi propia lámpara y mi casco y salí detrás de él tratando de no pisar las piedritas sueltas. La luna estaba escondida atrás de los cerros y todo se veía bien oscuro, casi negro. Lo seguí manteniéndome como a 20 metros de distancia, escondiéndome detrás de las vagonetas viejas y los tambos oxidados que había regados por el patio. Don Eleuterio entró por la boca principal del socavón sin titubear, como si conociera cada piedra de memoria.
Yo esperé un par de minutos antes de seguirlo, porque sabía que si me cachaba ahí, solos los dos en la mina a esas horas, la cosa se iba a poner muy fea para mí. Mi corazón latía durísimo. Bajé por el túnel principal sin prender mi lámpara, guiándome nada más por el reflejo distante de la suya. El olor a mineral mojado se me metía por la nariz y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Después de como 10 minutos caminando, don Eleuterio se desvió hacia uno de los túneles clausurados, esos que tenían letreros amarillos diciendo que estaban prohibidos por riesgo de derrumbe. Yo dudé un segundo, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me asomé despacito por la entrada del túnel clausurado y vi algo que nunca voy a poder borrarme de la cabeza. Don Eleuterio había dejado la lona azul en el suelo y de ella sobresalía un brazo humano con un tatuaje que yo conocía perfectamente. Era el tatuaje del Tavo, una Virgen de Guadalupe que se había hecho en el antebrazo el año pasado cuando salió de su última operación de la vesícula. Me tapé la boca con las dos manos para no gritar y sentí cómo se me doblaban las rodillas. Pero lo peor todavía no llegaba. Don Eleuterio se hincó junto al cuerpo del Tavo y empezó a murmurar algo, palabras que yo no alcanzaba a entender desde donde estaba, como un rezo o una cosa así. Después arrastró el bulto unos metros más adentro y lo aventó hacia una grieta que se abría en el suelo, una grieta negra y profunda de la que salía un olor a podrido que casi me hace vomitar ahí mismo. Escuché el cuerpo golpeando contra otras cosas allá abajo, contra cosas que ya estaban ahí desde antes. Me quedé congelado unos segundos que se sintieron como horas. Cuando por fin pude reaccionar, empecé a retroceder despacito, cuidando de no tropezarme con las piedras del piso. Pero mi bota raspó contra algo metálico, un pedazo de tubería vieja que estaba tirada, y el sonido retumbó en todo el túnel como si fuera un disparo. Don Eleuterio levantó la cabeza de golpe y apuntó su lámpara directo hacia donde yo estaba escondido. Sus ojos brillaron como los de un perro rabioso. Eché a correr de regreso hacia la salida principal, pero el cabrón conocía esos túneles mucho mejor que yo. Lo escuché gritar mi nombre con una voz que ya no parecía la suya, una voz ronca y furiosa que rebotaba en las paredes de roca. Yo corría tropezándome, golpeándome los hombros contra las vigas de madera, sintiendo cómo el polvo se levantaba alrededor de mis pies. Pensé en llegar al cuarto de los compañeros y despertar a todos. Pero antes de poder salir del socavón, sentí un golpe brutal en la nuca. Cuando desperté no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba tirado en el piso de uno de los túneles del fondo, con las manos amarradas atrás de la espalda con un cable grueso, y la cabeza me palpitaba durísimo. Don Eleuterio estaba parado junto a mí, fumando un cigarro con toda la calma del mundo, como si estuviera esperando el camión en la parada. Me miró de arriba abajo y soltó una sonrisita que me revolvió las tripas. Empecé a temblar sin poder controlarme, pidiéndole por mi vida. Él se rió y me dijo que no me preocupara, que yo iba a acompañar a mis compañeros muy pronto, que llevaba años haciendo lo mismo y nunca nadie lo había descubierto. Me explicó con esa voz tranquila que él escogía a los que ya nadie iba a extrañar, morros sin familia cerca, sin esposas, sin hijos. Me dijo que la grieta era profunda, tan profunda que los cuerpos jamás se iban a encontrar, que la mina se los tragaba para siempre. Después agarró su lámpara y se fue, dejándome encerrado en la oscuridad. No sé cuántas horas pasaron. Forcejeé con el cable hasta que las muñecas me sangraron, pero no podía zafarme. Lloré, recé, le pedí perdón a mi madre por todas las veces que la había hecho enojar. Le prometí a Dios que si salía vivo iba a cambiar mi vida entera. El aire ahí adentro era espeso, lleno de polvo, y cada respiración me raspaba los pulmones. Empecé a escuchar cosas raras, como susurros que venían de la grieta, voces que me decían cosas que no quería entender.
De pronto sentí un temblor que sacudió todo el túnel, un retumbar grave y profundo que venía desde muy adentro de la tierra. Las vigas empezaron a crujir, las piedras del techo a desprenderse y un polvo blanco me cubrió la cara entera. Yo entendí que la mina se estaba viniendo abajo, que iba a morir aplastado ahí mismo. Pero algo extraño pasó. Una de las vigas cayó justo encima del cable que me tenía amarrado y lo rompió. Por primera vez en horas pude mover los brazos otra vez. Me arrastré como pude entre las rocas que seguían cayendo, sin saber para dónde estaba la salida, guiándome nada más por el instinto y por el aire que sentía moverse en una dirección. El polvo era tan espeso que apenas podía abrir los ojos, y cada vez que respiraba sentía como si me estuvieran metiendo arena hirviendo por la garganta. Una piedra grande me cayó encima de la pierna derecha y escuché cómo algo tronaba adentro, un crujido seco que me hizo gritar de dolor hasta quedarme sin voz. Entre el polvo alcancé a ver a don Eleuterio. Estaba como a 10 metros de mí, también atrapado, con medio cuerpo prensado debajo de una viga enorme que se había venido abajo. Me miró con los ojos muy abiertos, llenos de terror, y por primera vez vi en él algo parecido a un ser humano. Estiró la mano hacia mí pidiéndome ayuda, balbuceando palabras que ya no podía pronunciar bien. Yo me quedé viéndolo unos segundos, pensando en todos los compañeros que estaban allá abajo en esa grieta. Seguí arrastrándome sin voltear atrás. Escuché otro derrumbe detrás de mí, un estruendo final que sacudió hasta mis huesos, y supe que don Eleuterio ya no iba a salir de ahí jamás. Me jalé con los codos, con los dedos, con todo lo que tenía, sintiendo cómo la pierna rota se golpeaba contra cada piedra. No sé cuánto tiempo tardé, pero cuando por fin vi la luz del amanecer entrando por la boca del socavón, lloré como nunca había llorado en mi vida. Los compañeros me encontraron tirado afuera, cubierto de polvo y de sangre, con la pierna hecha pedazos. Los rescatistas tardaron 3 días en llegar a la zona donde había caído don Eleuterio, y cuando por fin abrieron paso, encontraron no solamente su cuerpo, sino también la grieta. Sacaron 11 cadáveres en total, incluyendo al Tavo, al Pollo, a Beto y a Chuy. Las familias por fin pudieron enterrarlos como Dios manda. La empresa cerró la mina y nunca más volvió a abrir, gracias a Dios. A mí me operaron 3 veces de la columna y 2 de la pierna. Quedé con una cojera permanente y con dolores que no se me van a quitar nunca, no importa cuántas pastillas me tome. Me dieron una pensión chiquita y me regresé a vivir con mi mamá al pueblo donde nací. Trabajo cosiendo zapatos en un tallercito que puse en la cochera de la casa. Y aunque gano poco, por lo menos puedo dormir bajo techo y con la luz prendida toda la noche. Pero hay algo que nunca se me quitó del todo. A veces despierto a las 3 de la madrugada sintiendo que sigo enterrado allá abajo, con el cuerpo apretado entre las piedras, sin poder mover las manos ni las piernas, respirando ese polvo blanco que ya no está. Mi mamá me ha encontrado varias veces gritando dormido, manoteando contra algo que solamente yo puedo ver. La mina me dejó salir, Nero, pero parte de mí se quedó allá abajo para siempre, con los compañeros que nunca pudieron salir. ¿Qué onda, Nero? Te saluda Manuel desde Zamora, Michoacán, y la neta nunca pensé andar contando esto en voz alta. Tengo 42 años, soy mecánico ahorita, pero hace como 8 años trabajé de velador en un rastro de las afueras del pueblo. Necesitaba la lana porque mi esposa estaba embarazada del segundo, y un compadre me dijo que ahí pagaban bien, aunque el trabajo era pesado y solitario. Acepté sin pensarlo mucho, y eso fue lo que me cambió la vida para siempre, carnal. El rastro estaba como a 15 kilómetros del pueblo, por una brecha de terracería que se ponía bien fea en temporada de lluvias. Era un galerón grande, con techo de lámina, pisos de cemento manchados de sangre vieja
y una cámara fría enorme al fondo donde guardaban las reses destazadas. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Casi siempre estaba yo solo, nomás con los perros del patrón rondando por el patio buscando huesos. Mi jefe se llamaba Don Saulo Mendieta, un señor de unos 60 años, callado, con las manos siempre frías aunque hiciera calor. Era de esos hombres que cuando te miraban se te enchinaba el cuero sin saber por qué. Hablaba poco, pagaba puntual cada viernes y nunca te dejaba entrar a la cámara fría sin él. Decía que era por seguridad, que la puerta se trababa por dentro y que ya había pasado un accidente años atrás con un muchacho que terminó congelado. Las primeras semanas fueron tranquilas, la mera verdad. Yo hacía mis rondines cada hora, checaba que las chapas estuvieran cerradas, revisaba los corrales vacíos y me sentaba en una sillita junto a la oficina a tomar café de termo. A veces escuchaba ruidos raros, como pasos arrastrados o murmullos lejanos, pero lo achacaba al viento metiéndose entre las láminas. En el rastro siempre hay sonidos medio gachos. Le dije a mi esposa, uno se acostumbra a no preguntar tanto. Don Saulo a veces llegaba en la madrugada, como a las 2 o 3 de la mañana, en su camioneta vieja. Decía que venía a revisar pedidos especiales, encargos de carnicerías de Morelia o de Uruapan. Yo le abría el portón, lo saludaba con un movimiento de cabeza y me regresaba a mi rincón sin hacer preguntas. Él metía la camioneta hasta atrás, descargaba solo y después se encerraba un buen rato en la cámara fría. Salía sudando, aunque ahí adentro hubiera 2 grados bajo cero. Una madrugada de noviembre, como a las 3:30 de la mañana, escuché algo distinto. No era el viento, ni los perros, ni el zumbido del motor de la cámara. Era un sonido metálico, como de cadenas tensándose y aflojándose, y de fondo una voz apagada, ronca, como de alguien tratando de gritar con la boca tapada. Se me heló la sangre. Nero. Agarré mi linterna y caminé despacito hacia el fondo del galerón, sin saber que esa noche iba a haber algo que jamás se me iba a borrar de la cabeza. Caminé pegado a la pared, con la linterna apagada, porque no quería que me vieran. El sonido de las cadenas venía clarito desde la cámara fría y la voz amortiguada se escuchaba como suplicando, aunque no se entendían las palabras. Mi corazón latía tan fuerte que sentía los oídos zumbando. Llegué hasta la puerta gruesa de metal y vi que estaba entreabierta, con un poco de vapor saliendo por la rendija. Me agaché y me asomé despacio conteniendo la respiración. Lo que vi me dejó tieso, carnal. Don Saulo estaba parado de espaldas, jalando una cadena del riel que usaban para mover las reses. Pero en el gancho no había una res, había un hombre, un señor moreno, flaco, como de unos 40 años, colgado de los brazos con grilletes en las muñecas. Estaba vivo, Nero, vivo, moviendo las piernas, llorando bajito, con una venda apretada en la boca. El piso de la cámara estaba mojado y don Saulo silbaba una canción ranchera como si nada. Me quedé paralizado unos segundos que se me hicieron eternos. No sabía si correr a buscar ayuda, si gritar o si meterme a sacar al pobre hombre. Pensé en mi esposa, en mi chamaco que iba a nacer y en que si don Saulo me veía ahí, también me iba a colgar a mí en el otro gancho. Pero el Señor me vio. Movió los ojos hacia la rendija y empezó a sacudirse más fuerte, gimiendo, tratando de avisarle al patrón que había alguien afuera. No lo pensé más. Empujé la puerta y entré con la linterna en alto, gritándole a don Saulo que se quitara, que qué chingados estaba haciendo. El viejo volteó despacio, sin susto, con una sonrisa rara en la cara, como si me hubiera estado esperando. Me dijo bien tranquilo que me calmara, que ese hombre era un ladrón que había agarrado robándose ganado y que solo lo estaba asustando un rato para que confesara con quién trabajaba. Le dije que eso era mentira. Me acerqué para soltar al señor, pero don Saulo se movió rapidísimo para alguien de su edad.
Me empujó con una fuerza que no me esperaba. Me hizo trastabillar hacia adentro y antes de que pudiera reaccionar, salió de la cámara y azotó la puerta. Escuché el cerrojo cerrarse desde afuera. Ese sonido pesado que hace el metal grueso cuando se traba. Empecé a golpear la puerta, a gritar, a patearla, pero estaba diseñada para aguantar los empujones de cualquier res desesperada. El frío empezó a meterse en los huesos casi de inmediato. La cámara estaba a unos 4 grados bajo cero, según el termómetro de la pared. El hombre colgado me miraba con los ojos llenos de lágrimas, moviendo la cabeza, tratando de decirme algo a través de la venda. Yo le hablaba, le decía que aguantara, que iba a encontrar la manera de salir, que íbamos a salir los dos. Pero por dentro sabía que el tiempo se nos estaba acabando bien rápido, Nero. Mientras yo buscaba algo para forzar la puerta, intenté soltarle la venda al señor. Me costó trabajo porque mis dedos ya estaban entumidos y la tela estaba apretada con un nudo doble. Cuando por fin se la quité, el hombre soltó un quejido largo y me dijo su nombre entre dientes castañeando. Se llamaba Refugio. Era jornalero de un rancho cercano y don Saulo lo había levantado la noche anterior cuando volvía caminando del trabajo. No era ningún ladrón, Nero. Era un trabajador igual que yo. Refugio me contó atropelladamente que el patrón llevaba años haciendo eso, que tenía un trato con unos polleros y con gente fea, que les vendía a hombres jóvenes y sanos, y que los que no servían los desangraba ahí mismo y los molía con la carne mala. Por eso siempre llegaba en la madrugada con bultos. Por eso nadie podía entrar a la cámara sin él. Sentí que las tripas se me revolvían. No sabía si por el frío o por el asco, pero seguí buscando algo, lo que fuera, para abrir esa chingada puerta. Encontré una varilla doblada detrás de unos costales y empecé a forcejear con la bisagra de adentro. Mis manos ya estaban moradas, los labios se me partían y sentía como si miles de agujas se me clavaran en la cara cada vez que respiraba. Refugio seguía colgado, perdiendo la fuerza, hablándome cada vez más despacio. Me pidió que le dijera a su esposa que la amaba, que vivía en una colonia de Tangancícuaro, que tenían 3 hijas. Yo le repetía que se callara, que iba a salir conmigo, que aguantara nomás un ratito más. Como a los 20 minutos de batallar, encontré que el riel donde estaba colgado Refugio iba conectado a un sistema mecánico que salía por una ranura en la pared hacia el galerón principal. Era el riel que usaban para mover las reses ya destazadas. Si lograba mover el gancho de Refugio hasta esa ranura, tal vez podría meter la varilla y palanquear desde afuera. Le expliqué el plan a tropezones. Él asintió con los ojos cerrados, ya casi sin moverse, con escarcha formándose en sus pestañas y en su barba rala. Empujé el gancho por el riel con todas las fuerzas que me quedaban, arrastrando a Refugio colgado hacia la pared. Llegamos hasta la ranura. Metí el brazo por ahí y con la varilla doblada empecé a tantear hasta que encontré el cerrojo exterior. Tardé como 10 minutos moviendo la varilla con dedos que ya no sentía, hasta que escuché el clic glorioso del pestillo. Empujé la puerta con el hombro y se abrió de golpe, soltándome al galerón tibio. Caí de rodillas respirando como animal, pero cuando volteé para sacar a Refugio, ya no se movía. Lo descolgué como pude, lo bajé al piso, le grité, le di palmadas en la cara, le hablé de sus hijas, de su esposa, nada. El frío y el peso de su propio cuerpo colgado de los brazos lo habían matado mientras yo forcejeaba con la varilla. Lloré ahí arrodillado junto a él como un chamaco, con las manos sangrando, con las orejas ardiéndome. Y entonces escuché la camioneta de don Saulo regresando por la brecha. Nero. Salí corriendo por la parte trasera del galerón, brincándome la malla ciclónica, y me eché a correr por el monte sin voltear para atrás. Corrí como 2 horas entre la maleza hasta que llegué a la carretera y un trailero me levantó.
Me llevó directo al Ministerio Público de Zamora, donde conté todo entre temblores. Esa misma mañana llegaron los federales al rastro, encontraron a Refugio tirado, encontraron restos en los congeladores y agarraron a don Saulo intentando huir hacia Jiquilpan en su camioneta vieja. El juicio duró casi 2 años. Don Saulo cayó por trata de personas, homicidio calificado y otros cargos que ni recuerdo cómo se llaman. Le dieron como 65 años de cárcel y según supe, murió en el penal hace cosa de 3 años, apuñalado en el patio. La familia de Refugio recibió una indemnización, pero eso no le regresó al padre. Yo fui a verlos una vez, llevé flores. Les pedí perdón aunque su esposa me dijo que yo no tenía culpa. Me abrazó llorando y eso fue peor que cualquier reclamo. Pero algo se quedó conmigo desde esa madrugada, Nero, algo que los doctores no han podido explicar bien. Desarrollé una hipersensibilidad rarísima al frío. Cuando la temperatura baja de unos 15 grados, mi piel empieza a abrirse en grietas finitas, primero en las manos y en la cara, después en los brazos y en el cuello. Sangro despacio, como si el frío me cortara con navajas invisibles. He ido con dermatólogos, con alergólogos, hasta con un neurólogo en Guadalajara, y ninguno me da una respuesta convincente. En el invierno no puedo salir sin guantes gruesos, bufanda y una crema especial que me recetaron, pero que casi no sirve. Tuve que dejar de trabajar en talleres mal calefaccionados. Mi esposa me ayuda a curarme las heridas cada noche durante los meses fríos, con paciencia de santa. Mi hijo, el que estaba por nacer entonces, ya tiene 8 años y siempre me pregunta por qué su papá sangra en diciembre. Le digo que es una enfermedad rara, que no se preocupe, que su papá está bien aunque parezca que no. Lo peor no es la sangre, Nero. Lo peor es que cuando entro a lugares fríos, a una bodega refrigerada, al cuarto frío de una carnicería cuando voy a comprar, o hasta a una sala de cine con aire acondicionado fuerte, sigo escuchándolo. Cadenas tensándose detrás de mí, muy clarito, ese sonido metálico de eslabones jalándose contra un riel. A veces hasta escucho respiraciones agitadas, como de alguien que cuelga ahogándose. Volteo siempre, aunque sé que no voy a ver nada, y nunca veo nada, pero el sonido sigue ahí. Mi esposa dice que es el trauma, que con terapia se va a quitar algún día. He ido a la terapia 8 años seguidos, y no se quita. Yo creo otra cosa, aunque no se lo digo a nadie para que no me crean loco. Creo que Refugio se quedó conmigo, o que algo de esa cámara fría se me metió por dentro esa madrugada. Que aún hay alguien colgado, esperando turno, esperando que yo voltee bien y lo mire. Por eso nunca volteo del todo. Por eso siempre dejo una luz encendida. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Mi nombre es Daniela y la verdad nunca pensé que iba a contar esto en voz alta, pero algo dentro de mí me dice que ya es momento. Trabajé como enfermera durante casi 9 años en una clínica privada en León, Guanajuato. Era mi vida entera, mi vocación desde morrita. Lo que voy a platicarte cambió todo lo que creía sobre la medicina, sobre la gente y sobre lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro cuando nadie está viendo. La clínica estaba ubicada en una zona tranquila, cerca del Boulevard Adolfo López Mateos. Era un edificio de 3 pisos, limpio, con buena reputación entre la gente con dinero de la ciudad. Yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana, casi siempre en el área de recuperación postquirúrgica. Me acomodaba el horario porque vivía sola con mi mamá enferma y así podía cuidarla durante el día sin descuidar el trabajo que tanto me costó conseguir. El doctor Armendáriz era el cirujano estrella del lugar.
Todos lo trataban con una especie de respeto raro, como si le tuvieran miedo y admiración al mismo tiempo. Tenía 50 y tantos años, manos largas, miraba poco a los ojos. Siempre llegaba después de las 11 de la noche y se encerraba en el quirófano número 3, ese que casi nadie usaba. Las enfermeras viejas me dijeron desde el principio que no preguntara nada sobre ese piso. Al principio no le di importancia. Pensé que eran chismes de pasillo, esas cosas que se inventan entre turnos largos para no aburrirse. Pero empecé a notar detalles que no cuadraban. Pacientes que entraban por la puerta trasera sin expediente, ambulancias privadas que llegaban a las 2 o 3 de la madrugada sin sirena, bolsas de desechos médicos que pesaban demasiado. Yo trataba de hacerme tonta, de verdad, porque necesitaba el trabajo más que nada en el mundo. Mi mamá tenía diabetes avanzada y los medicamentos costaban una fortuna. Cada quincena me iba completa entre sus insulinas, las consultas y la renta del departamento donde vivíamos. No podía darme el lujo de meter las narices donde no me llamaban, así que bajaba la mirada cuando pasaba frente al quirófano 3 y trataba de concentrarme en mis pacientes, en las curaciones, en los signos vitales, en todo lo demás que sí me correspondía atender durante mi turno. Pero una noche de octubre, como a las 3:30 de la mañana, escuché algo que me heló la sangre desde el pasillo del segundo piso. No era un grito completo, era más bien un gemido ahogado, como de alguien que quiere gritar pero le tapan la boca. Venía del quirófano 3. Me quedé parada en medio del pasillo, con el carrito de medicamentos temblándome en las manos. Y supe en ese instante que mi vida ya nunca iba a volver a ser la misma. Esa madrugada no pude dormir cuando llegué a mi casa. El gemido se me quedó grabado en la cabeza como una grabación que se repetía sola. Durante los siguientes días empecé a fijarme más en todo, sin que se notara. Llegaba 10 minutos antes de mi turno y me quedaba en el estacionamiento observando quién entraba y quién salía. Anoté placas de carros, horarios, descripciones de personas que cargaban cajas selladas hacia el elevador de servicio del fondo. Una semana después, aproveché que el doctor Armendáriz salió a fumar afuera del edificio como a las 4 de la mañana. Me metí al quirófano 3 con la excusa de buscar gasas. La puerta estaba sin seguro, cosa rarísima en esa clínica. Adentro encontré instrumental quirúrgico que no reconocía, frascos con líquidos sin etiquetar y una libreta negra forrada en piel sobre la mesa de acero. La abrí con las manos temblando y el corazón en la garganta. Lo que vi en esa libreta no tiene nombre, Nero. Eran nombres de personas, fechas, dibujos anatómicos hechos a mano con anotaciones que parecían experimentos, modificaciones óseas, injertos de tejido entre pacientes distintos, alteraciones en órganos sin ningún propósito médico real. Algunos nombres tenían una cruz pequeña al lado, otros tenían signos de interrogación. Tomé fotos con mi celular de unas 20 páginas, lo más rápido que pude, y salí de ahí casi corriendo hacia el baño del personal. Al día siguiente fui a la dirección administrativa con las pruebas. Hablé con la licenciada Mendoza, la subdirectora, una mujer que siempre me había tratado bien. Le mostré las fotos, le conté lo que había escuchado, le pedí que abriera una investigación interna o que reportara al colegio de médicos. Ella me escuchó con cara seria, asintió varias veces y me prometió que iba a manejar el asunto con discreción. Salí de su oficina sintiéndome aliviada, pensando que por fin algo iba a cambiar. Qué ingenua fui. 3 días después me llamaron a Recursos Humanos. Sobre el escritorio había un expediente con mi nombre, lleno de reportes falsos, de negligencia médica, supuestos errores en dosificación de medicamentos, hasta un acta donde decía que un paciente había muerto por mi culpa el mes anterior. Todo estaba firmado, sellado, fechado. La licenciada Mendoza ni siquiera estaba presente.
En su lugar había un abogado de la clínica y el mismísimo doctor Armendáriz, sentado en la esquina, sonriéndome despacio. Me dijeron que si abría la boca, iban a presentar todo eso ante las autoridades y me iba a ir años a la cárcel, que mi mamá iba a quedarse sola, que mi carrera estaba terminada, que nadie iba a creerle a una enfermera con antecedentes contra un médico de su prestigio. Salí de ahí destrozada, sin saber qué hacer. Esa misma noche, cuando regresé a trabajar porque no me quedaba de otra, encontré una nota doblada dentro de mi locker que decía solamente: «Hoy me asistes en el 3». Entré al quirófano 3 a las 2 de la mañana con las piernas temblando. El doctor Armendáriz ya estaba ahí, vestido completamente de verde, con cubrebocas y lentes protectores. Sobre la mesa había un cuerpo cubierto con una sábana hasta el cuello. Me ordenó que me lavara las manos, que me pusiera la bata, que preparara el instrumental sin hacer preguntas. Sus ojos arriba del cubrebocas eran como dos huecos negros. Obedecí, porque sentí que si me negaba, yo iba a terminar en esa mesa. Cuando me acerqué para colocar los campos quirúrgicos, vi la cara del paciente y casi se me doblan las rodillas. Era un muchacho de unos 22 años, moreno, con una cicatriz vieja en la ceja. Lo reconocí de inmediato. Su foto había salido en redes sociales hacía como 2 meses. Su mamá pegaba volantes por toda la colonia donde yo vivía. Se llamaba Jonathan. Había desaparecido saliendo de la universidad. Estaba vivo, respirando despacio, con los ojos entreabiertos y vidriosos por la anestesia incompleta. El doctor empezó a cortar sin decirme nada. Yo le pasaba el instrumental con las manos heladas, mordiéndome la lengua para no vomitar. Lo que hacía no era una cirugía normal. Nero estaba extrayendo cosas, moviendo órganos del lugar, insertando objetos pequeños de metal que sacaba de una charola aparte. El muchacho gemía bajito cada cierto tiempo. Intentaba mover los dedos. Yo rezaba en silencio para que se desmayara completo, para no escucharlo, para que aquello terminara rápido y poder salir corriendo. A media cirugía, el doctor levantó la mirada y me dijo con voz tranquila que yo iba a ser la siguiente si fallaba en algo esa noche. Él había modificado más de 40 personas en esa mesa, que tenía contactos en la fiscalía, en el Ministerio Público, en todos lados. Que mi denuncia anterior estaba archivada en una carpeta donde nadie la iba a encontrar nunca. Sentí que el cuarto se cerraba sobre mí. En ese momento decidí que iba a escapar esa misma noche, costara lo que costara. Esperé a que él se volteara para acomodar una bandeja en la mesa de atrás. Agarré el bisturí más grande del instrumental y se lo enterré en el muslo, no muy profundo, lo suficiente para que se doblara gritando. Salí corriendo del quirófano arrancándome el cubrebocas, descalza porque los suecos me estorbaban. Bajé las escaleras de emergencia hasta el estacionamiento. Antes de salir, él me alcanzó en el último escalón y me azotó la cabeza contra el barandal de metal con todas sus fuerzas. Sentí cómo me rompía algo en la nuca, cómo perdía sensibilidad en los brazos por unos segundos, pero seguí corriendo, no sé de dónde saqué la fuerza. Llegué a mi carro, arranqué con las luces apagadas y manejé directo a la casa de mi prima en Silao sin avisarle a nadie. En el camino sentía las manos dormidas, los dedos no me respondían bien al volante. Pensé que era el susto, la adrenalina. Tardé semanas en darme cuenta de que ese golpe me había dejado un daño que no se iba a quitar nunca. Me escondí en casa de mi prima durante casi 3 semanas sin salir para nada. Mandé a un amigo periodista todas las fotos de la libreta, los audios que había grabado en secreto, la ubicación exacta del quirófano 3. Él publicó un reportaje en un medio independiente que se hizo viral en cuestión de días. La Fiscalía Estatal tuvo que actuar por la presión pública. Allanaron la clínica un jueves por la mañana. Encontraron 3 cuerpos enterrados en el sótano y partes humanas conservadas en congeladores industriales.
El doctor Armendáriz alcanzó a escapar antes del operativo. Lo encontraron muerto 4 meses después en una casa abandonada en Aguascalientes, con un disparo en la sien que las autoridades llamaron suicidio. Nunca creí esa versión, Nero, porque ese hombre tenía demasiados contactos poderosos como para quitarse la vida así nada más. Sospecho que lo silenciaron antes de que pudiera hablar. Sus cómplices nunca fueron capturados. Los nombres importantes de la libreta desaparecieron del expediente oficial cuando llegó al juzgado. A mí me retiraron la licencia de enfermería de manera definitiva. Los reportes falsos que el doctor había sembrado en mi expediente quedaron en el sistema. Y aunque demostré que muchos eran inventados, el colegio decidió que era mejor inhabilitarme para evitar el escándalo mediático. Perdí mi carrera, perdí los ahorros pagando abogados y mi mamá murió 8 meses después de todo aquello, sin entender bien por qué su hija ya no podía trabajar de lo que tanto había estudiado. El daño en mis manos es lo que más me atormenta hasta hoy. Los neurólogos lo llaman neuropatía postraumática por la lesión cervical que me provocó el golpe en la nuca. No puedo sostener objetos pequeños sin que se me caigan. Tiemblo cuando intento escribir. A veces siento corrientazos eléctricos que me suben desde los dedos hasta el codo. Vivo de una pensión miserable por incapacidad y de coser ropa a máquina, despacio, con descansos largos cada vez que mis manos se rinden. Pero lo peor no es eso. Lo peor son las noches, Nero, cuando estoy acostada en la cama y siento movimientos debajo de la piel del antebrazo izquierdo, como si algo pequeño caminara por dentro, muy despacio, buscando salida. Me hice radiografías, ultrasonidos, resonancias. Los médicos no encuentran nada anormal, dicen que son espasmos musculares por el daño nervioso. Pero yo sé lo que sentí esa noche en el quirófano. Yo vi los objetos de metal que él guardaba en esa charola aparte. A veces me pregunto si cuando me golpeó contra el barandal estuve inconsciente más tiempo del que recuerdo. Si me llevó de regreso a esa mesa unos minutos antes de dejarme escapar, si me dejó algo adentro como una firma, como una manera de no soltarme nunca. No tengo pruebas, no tengo cómo demostrarlo, y ningún cirujano serio quiere abrirme el brazo para buscar lo que probablemente no exista. Aprendí a vivir con esa duda que se mueve sola, callada, debajo de mi propia piel. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.